En el video de hoy vamos a analizar la potencia de consumo de los electrodomésticos de la casa para poder determinar qué cable debemos usar en la conexión, qué breaker vamos a utilizar, cuáles son los electrodomésticos que más nos van a ahorrar energía para bajar la factura, qué significa el consumo en kilovatios hora y analizaremos una factura de energía. Vamos con el video. Dinastía Tecnológica, la empresa que me provee los componentes electrónicos para los proyectos. Ya hemos determinado que la fórmula general de potencia es igual a voltaje por corriente, la potencia expresada en vatios, el voltaje expresado en voltios y la corriente en amperios. Si por ejemplo la corriente nos la llegan a dar en miliamperios o en kiloamperios, debemos bajarla a la unidad que es amperios. ¿Y esto cómo se hace? Corriendo la coma los lugares necesarios, ya sea hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo del prefijo, ya sea la K de kilos, que son 3 ceros, la M de megas, que son 6 ceros, la M minúscula de miliamperios, que es 10 a la menos 3, entonces todo depende de esto y debemos llevarlo a las unidades correctas para poder hacer el cálculo. Aquí vemos por ejemplo el consumo a 220 voltios 50 Hz de un electrodoméstico y dice que consume 220 vatios. Normalmente no nos dan la corriente, pero debemos determinar la corriente para poder calcular el cable si vamos a hacer una conexión del electrodoméstico y no nos alcanza y vamos a extender el cable, y para el contactor si le vamos a colocar un contactor aparte, un interruptor, un breaker, un térmico, como lo quieran llamar. Entonces, sabiendo que la potencia es igual al voltaje por la corriente, despejamos corriente, así que el voltaje pasa a dividir, queda corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Tenemos que la potencia para este caso es igual a 220 vatios dividido el voltaje, 220 voltios. Esta división nos da un igual a 10 amperios. Ya sabemos que el consumo de este electrodoméstico es de 10 amperios. ¿Para qué nos sirve esos 10 amperios? El conductor o el cable normalmente viene con una denominación que se llama AWG. Uno le dicen qué número de cable es. Usted dice número 20, número 18, número 16. Pero como sabemos que es de 10 amperios, aquí podemos ver en la tabla que ese de 10 amperios equivale a un cable número 16. Claro, no lo vamos a comprar exacto, porque si lo compramos muy exacto, si sube un poquito el consumo, se nos va a quemar. Entonces el orden es el siguiente. Lo primero que se debe disparar es el contactor o breaker, es el que debe saltar antes de irse a quemar el cable. Es decir, que si yo tengo un consumo de 10 amperios, mi contactor debe ser de 15, o sea, se debe saltar en 15, y mi cable debe ser de 20. Lo último que se va a calentar y a quemar es el cable, porque es lo que causa los incendios, que se quema el cable. Para eso es que utilizamos la fórmula de potencia, porque como les digo, la mayoría de placas de los electrodomésticos no nos indica los amperios de consumo, solo el vatiaje y el voltaje. Ahora resulta que lo que nos cobran en nuestras facturas de energía no es la potencia en vatios, sino en kilovatios hora. Kilo quiere decir que hay 3 ceros puestos ahí, es decir que 1000 vatios es 1 kilovatio, 1000 vatios es 1 kilovatio, y hora es cuánto tiempo ese electrodoméstico va a estar encendido. Claro, nos lo tienen que cobrar con respecto al tiempo de uso. No es lo mismo encender un bombillo y apagarlo a tenerlo encendido 10 horas. Entonces, por eso en las facturas de energía nos cobran kilovatios hora. Por ejemplo, si la potencia de un electrodoméstico es de 250 vatios, vamos a pasarlo a kilos, es decir que corremos la coma 3 lugares hacia la izquierda, nos queda 2.5 kilovatios. Y si hacemos funcionar ese electrodoméstico durante una hora, tendríamos que el consumo es de 2.5 kilovatios hora. Toca ver en cada país a cómo nos están cobrando el kilovatio hora. Eso normalmente está en la factura de energía. Este es un ejemplo para mi país, para Colombia. Vale 598 pesos el kilovatio hora, que es un aproximado de 0,15 dólares por kilovatio hora. Véanlo en su recibo de energía para cada país para que lo sepan. Resulta que a nivel internacional en los electrodomésticos hay una determinación de qué clase dependiendo del consumo en kilovatios hora de su electrodoméstico. Esto es muy visto en la parte de refrigeradores, de neveras. Entonces, los más eficientes son categoría A, B y C, que llegan a estar, por ejemplo, en categoría A por debajo del 55% de la media de esos mismos electrodomésticos. O sea, de todos los refrigeradores que hay, los que digan categoría A, de la media de ese tipo de refrigerador, con esos litros de almacenamiento, está por debajo del 55% de la media. Entonces, lo más indicado, por lo menos lo que yo siempre hago, es buscar categoría A. Máximo B, C no lo hagan, y de D para arriba es exagerado el consumo.
Entonces muchas veces vemos la belleza del electrodoméstico, del refrigerador, pero no vemos esto. Y esto está normalmente puesto en la parte frontal del refrigerador, o debemos calcularlo. Así se ve aquí en Colombia. Aquí en Colombia, al frente de los refrigeradores colocan estas calcomanías, y aquí se ve que este es un refrigerador tipo B. Para ese tipo, porque tiene un consumo de 18.5 kilovatios hora en el mes. O sea, eso es lo que nos van a cobrar por tener conectado ese refrigerador, como mínimo 18.5 kilovatios hora en un mes. Por eso es categoría B. ¿Qué debe uno hacer? Ver si hay otro con las mismas especificaciones, pero que sea categoría A. No importa que sea un poquito más feo, pero es que le va a consumir menos por el uso que van a ser 10, 15, 20 años. Entonces tengan en cuenta eso. Veamos este refrigerador. Uno muy bonito de 2 puertas con display al frente. Puede uno ver televisión ahí mientras tanto. Tiene 810 litros. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a comparar con todos los que tienen más o menos ese volumen de almacenamiento. Este que dice que es no frost, o sea que todo el tiempo está encendido para evitar que se genere escarcha. Dice consumo mínimo energético 60 kilovatios hora durante un mes. O sea, eso es el mínimo. Si uno no está abriendo la puerta, si no está colocando muchos víveres para refrigerar. Dice que la eficiencia energética está en categoría B. O sea, ya lo podemos ver. Eso está en especificaciones técnicas. Revísenla. El consumo aquí en Colombia es de 120 voltios. La mayoría de países es 220. Y este tiene Bluetooth, USB y Wi-Fi. Es que está bonito. Si ya lo vamos a analizar, en las facturas de Colombia dice que el kilovatio hora nos lo cobran a 598 pesos, que es aproximadamente 0.15 dólares. Así que vamos a ver y hacemos la multiplicación. Nos dice que esos 0.15 dólares por el mínimo, que son 60 kilovatios hora, nos da un aproximado de 9 dólares. O sea, al tener este refrigerador, yo le diría que más de 9 es, porque este es el mínimo. 10 dólares van a ser destinados solamente al pago del consumo del refrigerador. ¿Qué es lo que más consume normalmente? Las cosas que calientan y lo que enfría. Entonces, el secador de pelo de las mujeres, las planchas de cabello, los hornos cuando son eléctricos es lo que más consume, pero eso lo tenemos encendido poco tiempo. Pero ¿qué tenemos conectado todo el tiempo la energía? El refrigerador. La mayoría del consumo en las casas es el refrigerador. Lo más sensato es redondearlo a 10, 12 dólares. Recuerde que este es el mínimo de consumo, pero como uno está abriendo el refrigerador y colocándole, entonces estamos hablando, si es para Colombia, por encima de 40.000 pesos de factura de energía solo por el refrigerador, sin contar el computador, que bueno, casi no consume, las luces, el horno, algunas otras cosas. ¿Cómo se analiza una factura de energía? Esta es la de aquí de esta casa, y aquí alcanzamos a ver. Lo primero que hay que determinar, por lo menos para Colombia, es que aquí hay estratos. Los estratos dicen que del 0 al 3 son los estratos bajos. Esta factura es de un estrato 3, ¿sí? Su profesor es de un estrato bajo aquí en Colombia. El estrato 4 es el medio y el 5 y 6 son los estratos altos. Los estratos altos subsidian los estratos bajos, es decir, que pagan más en los recibos para subsidiarnos a nosotros los estratos bajos. Supuestamente este estrato es solamente por los materiales de construcción de la casa y los alrededores, cómo están las calles, están pavimentadas, pero aquí en Colombia se volvió casi que como un sistema de castas como en la India. Es decir, tú eres estrato bajo, los otros son estrato alto, pero acá no es eso, acá no debería ser eso, no debería ser una estratificación de las personas en castas, sino en la residencia que vives, cuáles son tus materiales de construcción y cómo están los alrededores, cómo están las calles. Yo siempre he sido estrato 3, nunca he subido de ahí, me gusta que los que tienen más dinero me subsidien. Igual ustedes saben que la docencia no es muy bien paga en la mayoría de países. Entonces, ¿qué viene normalmente en la factura? Lectura actual, en el contador que hay afuera, cuál fue la lectura actual y la anterior, y la diferencia de estas dos lecturas de 31.403 a 31.264 es de 139. No sacan el valor sino cuánto se consumió durante el mes, durante ese tiempo. Dice que 139 kilovatios hora. El valor al que me lo van a cobrar, que es 0,15 dólares aproximadamente, 598 pesos. Así que tendría yo que pagar, en este caso aquí en Colombia, 83.000 pesos, 83.258. Pero como soy de un estrato bajo, de estrato 3, entonces los estratos altos me van a subsidiar 100, aquí dice, mire, subsidio 130 kilovatios hora me lo van a subsidiar. Tengo un subsidio de un 15%.
aquí está, un beneficio de un 15%, así que me descuentan 11.678 pesos y termino pagando 71.000 pesos, 71.578 pesos. Eso viene siendo como 17 dólares. Eso es lo que pago por el uso de energía del mes aquí en Colombia. ¿Qué se mueven otras facturas en otros países? He visto. Cobran el alumbrado externo, tienen a veces tarifas básicas dependiendo de la potencia contratada. Aquí no, porque somos estrato bajo, entonces salimos subsidiados por los estratos altos. Pero esto es básicamente lo que usted debe revisar en su factura, ver que este sí sea el valor de la lectura que usted tiene en su contador, que le estén cobrando bien, porque si esto no está más o menos con lo que tiene usted allá afuera, es que le están leyendo otro contador que no es el de su casa. Y ver qué cobros adicionales tiene por iluminación externa, por potencia contratada, como lo son en las facturas de España, que eso nos daría el cargo fijo. Espero que lo hayan entendido y entiendan la importancia de saber la formulita de potencia, que potencia es igual a voltaje por corriente y todo lo que podemos analizar. Y que kilovatios hora es un prefijo de la K, que quiere decir miles, y hora es el tiempo, o sea, cuánto tiempo estoy utilizando mis electrodomésticos. Nos vemos en un próximo video. Chao.